Lo primero que a mí me llamó la atención era primeramente porque en una mesa básicamente de atención primaria había cirujanos. La realidad es que trabajamos o deberíamos trabajar muy estrechamente junto con todos los que hacen atención primaria, llámense médicos generalistas, cardiólogos, clínicos, etcétera, etcétera. Y esto tiene un fundamento. El fundamento es cómo somos los cirujanos. Los cirujanos generalmente nosotros nos parecemos mucho a los superhéroes. En realidad somos el estrato en el cual se terminan todos estos procedimientos y vivimos dentro de un palacio que es nada más ni nada menos en un cómics, porque realmente es un cómics. Porque a la hora de tener que pactar niveles de evidencias, los niveles de evidencias muchas veces los cirujanos somos algo diferentes a todos estos clínicos. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir, bueno, a mí me gusta, esto anda así, fíjense, a mí me dio resultado 2 o 3 veces. Entonces, de alguna u otra manera necesitamos mucho de los clínicos que nos den una mano en esto y trabajar juntos. Esto es real, a veces no sabemos cuál es cuál, si somos los buenos o somos los malos, y a veces tendríamos que detenidamente saber o aprender esto. En el momento de tener que hablar de derivación, yo realmente hice un stop, porque realmente hablar de cuándo es el momento o no de la derivación y por qué era importante el momento derivativo es bastante abstracto. Entonces lo primero que me senté era pensar realmente cómo trabajábamos. Y en la mayoría de los casos todos nos vanagloriamos con que trabajamos en forma multidisciplinaria. O sea, todos juntos trabajando, diabetólogos, clínicos, cardiólogos, etcétera, etcétera. Cuando yo veía los papeles, me entero que ya Piaget hace unos cuantos años hablaba realmente de los enfoques multidisciplinarios, y es realmente el nivel inferior de integración, en el cual realmente trabajamos todos juntos, pero en esta interacción no modificamos ni no enriquecemos nada. Lo que necesitamos son modelos o enfoques para trabajar todos juntos que sean transdisciplinarios, o sea, que de alguna u otra manera lo que tengamos es cierto grado de sentido de pertenencia o de conciencia participativa, porque es la única manera de realmente grupos muy heterogéneos como estos poder trabajar y sacar de alguna u otra manera, como decían antes los otros expositores, sacar algún tipo de consenso. Necesitamos grupos híbridos que de alguna manera trabajen de esta forma y rompan un poco todos los estadios departamentales y podamos trabajar de una forma en que podamos enseñar, aprender en forma conjunta. En todo sistema de coordinación asistencial, nosotros básicamente debemos implementar una capacidad de diagnóstico terapéutica, priorizar adecuadamente las derivaciones y la especialidad y asegurar una respuesta a un segundo nivel. Esto está escrito en todos lados. Básicamente lo que necesitamos o tenemos que llegar a lograr es implementar básicamente que llegue a todo el mundo, que salga poco y que a toda la población y, bueno, evidentemente disminuir los costos. Para llegar a esto, dentro de un punto de vista de la enfermedad arterial periférica, debemos determinar el perfil de ese paciente, establecer las competencias que tienen ustedes y nosotros como especialistas, subespecialistas, etcétera, etcétera, fijar el criterio de derivación y priorizar esta derivación cuando sea oportuna. ¿Para qué? Básicamente para disminuir la mortalidad cardiovascular, aumentar en estos pacientes la distancia de claudicación y, por otro lado, reducir el costo de la amputación. ¿Qué significa? Amputaciones un poco más económicas. Esto realmente está escrito también en todos lados, ya están en todos los consensos. Estos grupos son multidisciplinarios, transdisciplinarios, o llámelos como queramos, en el cual tenemos que trabajar todos juntos. Todavía me cuesta a veces encontrar algunos papers que digan, por ejemplo, por qué el cardiólogo debería atender al paciente con enfermedad vascular periférica, etcétera, etcétera, cuando en realidad todos tendríamos un enfoque muy similar. ¿Cómo se puede entender que tendría el cardiólogo o clínico una perspectiva algo diferente, una perspectiva? Básicamente tenemos que hacer atención primaria, y la atención primaria es en el paciente que tiene una arteriopatía, que es un enfoque global y que realmente tenemos que prevenir, es una atención primaria. Primeramente, ¿qué impacto tiene esto? Ya habló el doctor Cafferata, que ya de por sí es el que más puede hablar de todo esto, pero esto ya está escrito hace mucho en los trabajos en el REACH, en el registro REACH, en el cual se evalúan los factores, el riesgo. No existe una arteriopatía periférica, no existe una enfermedad
coronaria, no existe una enfermedad carotidia. Existe un paciente que tiene todo esto y además está superpuesto. Si nosotros comenzamos a entender esto, podemos trabajar en un punto muy importante que es, ya lo verán más adelante, pero se lo voy a decir ahora, 20.000 pacientes de alto riesgo cardiovascular, en el famoso trabajo, en el CAPRI, aspirina Clopi, 1 de 4 ya tenían 2 o más territorios vasculares. Los trabajos epidemiológicos de NES, 80 años, pacientes de 80 años con enfermedad, con arteriopatía, ya tenían también enfermedad coronaria, tienen stroke, etcétera, etcétera. Y además el trabajo en el cual se basó Newman y posteriormente Hirsch para hacer todas las tasks, que en realidad dice que a los 5 años todos los eventos coronarios y muerte en los pacientes sintomáticos y asintomáticos era mucho mayor. Cuando hablamos del famoso trabajo Partner, en realidad yo saco 3 preguntas que son clásicas y que son evidentes que nosotros debemos entender. Primero, ¿qué frecuencia hay en esta enfermedad arterial periférica? Muchísima. Segundo, ¿le tenemos algo de conciencia diagnóstica? Ninguna. De todos los pacientes que tienen enfermedad, solamente el 50% no tomó conciencia de médicos, no tomó conciencia de lo importante que es esto. ¿Y en qué significa todo esto? Es que todos estos pacientes tenemos tratamientos subóptimos, desde el punto de vista de su cistatina, de su silostazol, de su aspirina, del clopidogrel, llámenlo como quieran, pero tenemos todos tratamientos subóptimos. ¿Qué sucede en la práctica diaria clínica? No reconocen la enfermedad arterial periférica. Esa es una realidad y ya está escrito. Es el primer dato, que es el subdiagnóstico que nosotros tenemos con esto. El dolor en el vascular periférico, ¿cómo es? ¿Es típico como todo el mundo lo reconoce? No, la mayoría son un disconfort, la mayoría son totalmente atípicos. Así que nos estamos tragando todos estos pacientes que probablemente sean oligosintomáticos o asintomáticos, por lo menos para nosotros. Algunos pacientes que tienen alguna enfermedad en alguna de las arterias, por ejemplo una arteria tibial, ni siquiera tienen claudicación. Y el tema de los pulsos, ustedes ya lo reconocen, el tema de los pulsos no tiene sensibilidad, tiene muy poca especificidad y tampoco nos sirve. Evidentemente necesitamos algo más. Estoy hablando para el típico paciente, para el típico médico que hace atención primaria, sea clínico, internalista, etcétera, etcétera. Y el test que se usa habitualmente y que existe hasta ahora con todas las falencias es el índice tobillo braquial. Entonces, es simple, reproducible, barato, confirma diagnóstico, detecta sintomáticos, diagnóstico diferencial, informa de algún pronóstico a largo o mediano plazo, estratifica según los criterios de score de Framingham, en los pacientes entre un 10 y un 20%, los estratifica. O sea, es relativamente simple conseguir este solo dato. En la práctica, ¿cuál es el problema del índice tobillo braquial? Es que en realidad, si uno lo va a analizar un poco más en detalle, el único problema es unificar el criterio en el cual fueron tomados. La mayoría de los trabajos, inclusive los epidemiológicos, toman distintos puntos de corte. Los distintos puntos de corte que ahora no los vamos a evaluar ahora porque se leen en cualquier lado. ¿Cuál es el paciente que tenga entre 1 y 1,20, que es normal, y el 0,5, que será aquel que tiene una arteriopatía severa, etcétera, etcétera? Lo que sucede básicamente es que no están unificados. Y fíjense que no hace mucho, en el 2012, tenemos realmente un señor que se sentó y dijo, bueno, muchachos, vamos a tratar de estratificar y sacar un estamento de todo esto para realmente que todos podamos leer el mismo dato. Es así como, de alguna u otra manera, en los trabajos, el ABI, el índice tobillo braquial, etcétera, etcétera, está asociado a factores de riesgo condicionantes, índices con menos de 0,5 aumenta el riesgo cardiovascular, la mortalidad e inclusive las relaciones que hay con el stroke. Esto de alguna u otra manera podrá ser criticado en alguno que otro aspecto, servirá poco mucho, pero es algo que lo tenemos todos en el consultorio, lo mandamos a hacer, etcétera, etcétera. Es relativamente fácil. Las relaciones igualmente con el índice de tobillo braquial, con las relaciones de todas las causas de morbilidad y mortalidad cardiovascular también está relacionado. Además, índices de menos de 0,5 tienen 2 veces superior riesgo de amputación, revascularización en estos pacientes, de tener evento cardiovascular, de generar o recategorizar pacientes de alto o de mediano riesgo y colocarlos dentro del mismo riesgo. El único problema, como dice una de las guías, del cual es muy interesante, que todo esto fue también para que de alguna manera esto tenga
un pago. O sea que realmente esto que yo tengo que hacer en consultorio tenga un valor inclusive de tipo económico, o sea que se los paguen como tal o como elemento que se deba utilizar. Es así que pacientes, ¿qué grupo? ¿A quiénes se los tendría que pedir? ¿A todos los pacientes? No, a los pacientes de alto riesgo cardiovascular, llámese pacientes de mayores de 65, mayores de 70 años, factores de riesgo, tabaquismo, etcétera, etcétera. Todo esto también está en las guías y no hay muchas otras diferencias. Los pacientes que tengan un score de Framingham entre 10 y 20% habrá que solicitarlos, etcétera, etcétera. Es muy simple. Bueno, ya tenemos un índice tobillo braquial y estamos tratando de no subestimar a los pacientes con enfermedad vascular. ¿Qué nos falta? Y básicamente preguntarles algo al paciente. Existe el cuestionario de Rose, existe el cuestionario de Edimburgo. El cuestionario de Rose data de los años 70 de la Escuela de Higiene inglesa, o sea que ya tiene una pila de años. No se necesita nada de todo esto. Básicamente con saber guiar al paciente, saber dirigirlo, hacer preguntas concisas, etcétera, etcétera, tenemos otro dato importante para sacar esa subestimación. No necesitamos mucho tiempo. Y la tercera pata de la mesa, la única que a veces es más difícil o no, es muy sencillo. Tenemos que hacer test de caminata, tenemos que hacer test de marcha en cinta, 3.2 kilómetros, 2.5 kilómetros. Necesitas un pasillo de 30, 40 metros en tu consultorio para que hacerlo caminar y ver cuándo el paciente claudica. Mándenlo a caminar. Mándenlo a caminar a una velocidad normal, simple, no rápido, no despacio. Ya con esos 2 o 3 datos a ustedes les da básicamente un elemento primordial que es la calidad de vida que tiene este paciente. Y el último punto en el cual Rutherford hace tantos años hizo tanto hincapié, que es: ¿este paciente te invalida o no te invalida? Es un paciente de 20 años que camina 200 metros, está invalidado. Un paciente de 80 años que camina 200 metros, capaz que me lo pondría a pensar. O sea, ¿cómo varían las situaciones? Teniendo un simple cuestionario o haciéndole 4 preguntas, obviamente explorándolo, ¿no? Teniendo un índice de tobillo braquial y tomando un test de marcha, el primer problema que nosotros salvamos es el subdiagnóstico que realmente existe, y no hay duda que existe este subdiagnóstico. Ahora bien, en atención primaria, ¿qué pacientes nosotros deberíamos atender o considerar? Aquellos pacientes que son asintomáticos, de alto riesgo, de factores de riesgo cardiovascular, y el paciente que tenga algún tipo de sospecha de una claudicación intermitente. ¿Por qué los pacientes asintomáticos? Porque si ustedes se fijan y evalúan las guías y los trabajos de Hirsch que datan ya del 2006, la mayoría de estos pacientes tienen disconfort, la mayoría son asintomáticos y muy pocos son con claudicación típica. Todos estos terminan a los 5 años, terminan o amputados en un porcentaje bastante importante, y si no con algún antecedente cardiovascular, inclusive una morbimortalidad de casi un 35%. ¿Por qué considerar también a los pacientes asintomáticos? Porque, como ya decía, no presentan dolores al ejercicio muchos de estos pacientes. Muchos tienen lesiones, más del 20% de estos pacientes que ustedes van a evaluar van a tener lesiones o arteriopatía en los miembros. Muchos tienen inclusive circulación colateral tan pronunciada que ustedes ni siquiera se van a dar cuenta en el simple interrogatorio de que este paciente es un claudicante, podrá ser un claudicante o, mejor dicho, tendrá enfermedad arterial periférica. Y lo más importante, porque no hay nada que sugiera que la progresión de una enfermedad sea dependiente de la presencia o de la ausencia de síntomas. Si hay síntomas o no, depende básicamente y directamente de la actividad del sujeto. ¿Por qué consideramos ahora a los sospechosos de claudicación? Como ya nuevamente se los dije, veamos en la otra fase, porque solamente un 10% de estos pacientes tiene una claudicación típica. El paciente que se para, mira las vidrieras, le duele el gemelo, se hace el sonso durante un tiempo y vuelve a caminar. Solamente un 10% de este grupo de pacientes. Y el otro dato importante es ¿por qué? Porque, como ya dije, en estos pacientes asintomáticos la enfermedad progresa rápidamente. Muchos progresan en sus lesiones y muchos sí desarrollan claudicación típica. ¿A qué viene todo esto? Que aquellos pacientes que son asintomáticos ya de por sí nos estamos tratando mal y no estamos modificando muy bien los factores de riesgo. ¿Por qué?
no le damos mucha bolilla o los ponemos del lado de los pacientes en el cual no tienen patología. De tal manera que Hirsch, y ya hace mucho, englobó para el común denominador de todos nosotros los médicos a todos los pacientes que tengan disconfort, a los pacientes de más de 70, fumadores, diabéticos, más de 50 años, probablemente en aquellos con antecedentes en menos de 50 años, eso también está en las guías de diabetes actuales, etcétera, etcétera. Englobó básicamente al grupo de pacientes en el cual directamente, rápidamente, sencillamente en una consulta nosotros tenemos que pensar en esto. Bien, ahora viene la parte para nosotros. Las piernas de la izquierda yo no las he visto nunca, o por lo menos no me las han mandado nunca. Debería recibir alguna de esas piernas del lado izquierdo, por lo menos, en vez las piernas del medio o las patitas del medio, como yo digo, en el cual la mayoría de los cirujanos cardiovasculares las recibimos. Tratemos de ninguno de nosotros de recibir la tercera figura, que son aquellos pacientes en el cual ya directamente los mandaron a equipar y ya nosotros no tenemos nada que hacer. Entonces, ¿qué lugar ocupa el médico de atención primaria y qué lugar ocupa el cirujano en todo esto? Dentro del punto de vista asistencial, dentro del punto de vista de lo que es organizativo un sistema de salud, el médico de atención primaria tiene la responsabilidad de la prevención por un lado y de la parte educativa y asistencial. Eso es fundamental y primordial. Eso le va a permitir diagnosticar a los pacientes rápidamente o sencillamente, seleccionar a los pacientes y seguir a los pacientes que probablemente no tengan indicación actual de revascularización. Eso sí, siempre y cuando estamos dentro de un grupo de pacientes en el cual nosotros no vamos a suboptimizar la elección de este grupo de pacientes ni los tratamientos, o sea que nos vamos a dar cuenta en casi la mayoría de ellos. El cirujano se encargará básicamente de la indicación quirúrgica o del tratamiento de los pacientes de alto riesgo. Tampoco existe una diferencia tal. Si nosotros trabajamos en grupos transdisciplinares en los cuales podemos charlar, etcétera, etcétera, pacientes con índices tobillo-braquiales, básicamente, que tengan menos de 0,7, 0,5, bueno, vamos a tener que verlo, sí vamos a tenerlo en conjunto, pero nosotros, como ya dije al principio, nosotros tenemos muchas falencias como cirujanos cardiovasculares, pero la realidad es que como nosotros hace tantos años que seguimos este grupo de pacientes, lo sabemos estratificar en lo cual se está viniendo, que probablemente sean todos los bypasses, como dice el doctor Lucas, el bypass posterior, las angioplastias, los tratamientos, etcétera, etcétera. Dentro de este marco, nos van a ustedes como atencionistas primarios, les va a tocar básicamente un grupo, no el paciente que ya tiene lesiones, grado 3, grado 4, lesiones tróficas, no, porque ese paciente ya de por sí va a ser derivado por urgencia, ya de por sí no hay ningún tipo de duda, etcétera, etcétera. Nadie duda en una embolia arterial aguda. No, ustedes como atencionistas primarios van a tener que recibir algún paciente que tenga una claudicación sin incapacidad laboral, o aquel paciente que tengan índices que ya vayan estando cayendo, ¿no? Ese dato 0,7, 0,9, 0,8, en el cual ustedes vean cierto grado de progresión. Y lo que dicen las tablas, etcétera, etcétera, se sugiere que en los primeros días, eso de los 30 primeros días o menos de días, una derivación no existe, pero sí que vayan pensando que este paciente debería ser derivado para ser tratado a lo mejor de alguna otra manera. De tal manera que podemos de esta manera determinar el perfil del paciente para cada nivel, ver qué competencias tiene tanto uno o el otro como especialista o subespecialista, etcétera, etcétera, a unificar los criterios de derivación y marcar la prioridad de la derivación. Cerrando esto, más allá de poder estudiar la parte del genoma, la placa, la estatina, etcétera, etcétera, la mayoría de todos los pacientes que hacen atención primaria pueden en resumida forma leer 4 o 5 cosas, algunas ya no están actualizadas, pero nadie puede negar que una TACS hoy por hoy, como existió en los años 2000 o en el 2007, en el cual ya vuelca mayores datos sobre atención primaria, recomendaciones como la gente de buenos niveles de evidencia o relativos buenos de evidencia, que esto irá cambiando y cambia día a día de forma totalmente rápida, como todo lo que está cambia el mundo. Nosotros podemos leer la Circulation del 2006 de Hirsch, que realmente es una guía que yo creo que de alguna manera fue el basamento a una gran cantidad de cosas de poder estratificar todo esto y poder hablar el mismo idioma.
En el 2017 están las nuevas guías ya un poco más específicas, y también en el caso de muchos de los clínicos en el cuales tanto cardiólogos como internacionistas les interesa, que es tratar de comparar una con el otra para hacerse uno de cierto grado de problemática y poder globalizar este grupo de pacientes. La moraleja final: es una enfermedad, está ignorada, está dentro de un grupo en el cual no solamente tienen coronariopatía, sino teniendo también enfermedad carotidia. Es fácil tener un pantallazo general en el cual ya lo colocamos a estos grupos de pacientes en otro grupo aparte, que sea de moderado o alto riesgo. Debe ser prioridad la actividad del médico, sobre todo porque esto puede ser prevenible. O sea, tener y manejar todos los diagnósticos que dijo Alberto antes, etcétera, etcétera, las estatinas y lo que vendrá más adelante. Y por otro lado, no solamente podemos tratarlo rápidamente, sino que podemos saber cuándo derivarlos dentro de un centro organizado de salud. Como decía Ilya Prigogine, que fue el premio Nobel de Química, que se encargó de lo que todos ya conocerán de alguna u otra manera, la teoría del caos. Dentro de un caos siempre va a haber algo que está organizado. No hay nada que no se pueda llegar, no que sea tan complejo que no pueda ser organizado de esta manera. Muchas gracias. Así nos vamos a comer temprano.